Si quisiéramos citar los principales tópicos de la propuesta de economía mixta, podríamos hablar en primer lugar de la existencia de un Estado coordinador que sea un articulador entre el sector privado y el sector público para garantizar el pleno empleo en una economía. Un Estado coordinador que fundamentalmente debe estar basado en una democracia real, una democracia donde la gente tenga control y participación, y no una democracia formal donde el poder económico es quien realmente digita todo, y mucho menos en una dictadura. Otro pilar de la economía mixta es la banca estatal sin interés, porque nos parece que hoy en día las grandes crisis son generadas por la especulación del capital financiero internacional, y debemos llegar a un momento donde los ahorros de la gente vayan realmente a alimentar el circuito productivo y no el circuito especulativo. Así que la banca estatal sin interés es la que para nosotros puede garantizar eso. Poco a poco hay que desmantelar el poder financiero internacional, si no vamos a vivir crisis tras crisis. Otro elemento importante de la economía mixta es llegar a una reforma tributaria profunda, donde el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, condiciona a las empresas a la reinversión productiva en lugar de la inversión especulativa. Concretamente, los excedentes que tienen las empresas, en la medida que los inviertan en la generación de nuevos trabajos, en la generación de empleo, en la producción, tendrán menor tasa de impuesto a las ganancias, y en la medida que esas ganancias se vayan al circuito financiero estarán gravadas con mayores tasas. Y otro elemento fundamental de la economía mixta es la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Aquí nadie está hablando de expropiar empresas, ni mucho menos, sino que estamos hablando de que la responsabilidad de los trabajadores y la responsabilidad del empresario deben compartirse, y paulatinamente las empresas deben dar una participación progresiva de las ganancias a los trabajadores, y en la medida que esos trabajadores inviertan esa ganancia en nuevas fuentes de trabajo, también deberán tener posibilidad de tomar decisiones al respecto. Finalmente diría que un elemento importante de la economía mixta, que tiene que ver con lo económico pero también tiene que ver con lo cultural, es el cambio de paradigmas. Hablo de cambio de paradigma respecto de la producción y respecto del consumo. Hoy en día parecería ser que una economía le va bien si crece mucho, y no siempre las economías cuando crecen les va bien a la gente. Además, en la medida que las economías crecen de un modo irracional y de un modo poco sustentable, se atenta contra el medio ambiente, y de ahí que se genera el cambio climático, y de ahí que muchos de los recursos de la Tierra se van a acabar muy pronto si se sigue con este esquema, al cual no pueden llegar la mayor parte de la población mundial, porque necesitaríamos 5 planetas para abastecerla a este ritmo de crecimiento, a este ritmo de consumismo. Nosotros creemos que debe darse un cambio cultural y un cambio de paradigma en la economía, donde se apunte no solo al crecimiento, sino sobre todo a la distribución de ese crecimiento. Habrá países que crezcan más, otros que quizás deban distribuir mejor sus ingresos y no necesariamente crecer, y otros que generen un mayor crecimiento en el área de los servicios y no tanto en el área del consumismo de bienes, que son cada vez más escasos. Yo diría que esos son, en síntesis, tratando de ser breve, los 5 elementos fundamentales de la propuesta de economía mixta.